A veces, el enemigo no está frente a ti. Está en quien una vez amaste. Y cuando apunta el arma, lo que tiembla no es la mano, sino el alma. Capítulo 32. Solo el amor puede doler así. Kir dio un paso al frente, empapado de arrogancia, los labios curvados en una sonrisa engreída y venenosa. Frin estaba a su lado, con los brazos cruzados, irradiando una fría satisfacción que se extendía como una niebla tóxica. Vaya, vaya. La voz de Kir cortó el aire como una hoja dentada, cruel y divertida. ¿Pensaban que Frin era su ángel? Inclinó la cabeza, los ojos brillando como las de un depredador. Lo lamento. Ella es mi asesina. Los ángeles en la sala y más allá soltaron un asombrado ¿qué? Pichén cruzó mirada con Nan y Becky. Luego volvió la vista hacia Frin. El corazón de Becky se hizo trizas en 1.000.000 de pedazos. Cada hilo de esperanza se rompió, dejando su rostro pálido, su pecho ardiendo como si le hubieran arrojado una piedra. El dolor no fue silencioso, rugió dentro de ella como un trueno. Y entonces, como una bomba estallando en un salón silencioso, Kir dejó salir la última palabra de su frase, alta, deliberada, hecha para desgarrarlos como metralleta. «Papá», lo dijo con veneno, con la voz empapada de burla. Becky y Nan se quedaron heladas. La sangre se les fue al rostro mientras las palabras resonaban, profana, en toda la sala. Giraron la cabeza hacia Pichén, con los ojos abiertos de horror e incredulidad. «¿Papá?», susurró Becky, la voz quebrándoselo como un vidrio frágil. La mirada de Nan se endureció, todo su ser exigiendo una explicación. Pero Pichén, el hombre en quien habían confiado sus vidas, se negó a mirarlas a los ojos. Tenía la mandíbula apretada y su silencio fue más condenatorio que cualquier confesión. «Así es, damas», dijo Kir extendiendo los brazos como un actor sobre un escenario maldito. «Es mi padre, no solo mi padre, el hombre detrás de todo, el cerebro que preparó su preciosa fórmula desde el principio». Becky y Nan retrocedieron un paso, sus corazones desmoronándose con cada palabra. La sonrisa de Frin se profundizó, los brazos aún cruzados, los ojos crueles e implacables. Y mientras él construía su imperio de ángeles, continuó Kir, con la voz cargada de veneno, yo estaba reescribiendo la historia. Clavó la mirada en Becky. ¿Quieres oír un cuento para dormir, cariño? La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar distante de las llamas. Papá imprimía el dinero, creó la fórmula, construyó su imperio. Escupió las palabras como si fueran veneno en su lengua. Y cuando su propia sangre pidió una parte, me la negó. El resentimiento en la voz de Kir ardía como fuego salvaje. Así que hice lo que haría cualquier hijo traicionado. La robé. Corrí por mi vida, pero este viejo saco de huesos me atrapó. Ni siquiera le importó la vida de su propio hijo. Solo apuntó y disparó. Cuando creyó que había hecho volar mi helipuerto al infierno junto con la fórmula, enterrándola para siempre. Adivinen qué. Se inclinó hacia adelante, los ojos brillando. El viejo bastardo voló al equivocado. Becky y Nan intercambiaron una mirada horrorizada. Todo en lo que alguna vez habían creído, por lo que habían sangrado, se desmoronaba. Pero verán, la fórmula, bufó Kir, estaba enterrada en una bóveda tan indestructible que ni el mismo diablo podría romperla. Comenzó a rodearlas como un buitre saboreando su presa.
Y mientras él jugaba con sus ángeles, salvando drogadictos y huérfanos con su dinero sucio, yo pasé toda mi juventud replicando la fórmula, reconstruyendo lo que él intentó borrar. Becky sintió que el estómago se le retorcía, la bilis subiéndole por la garganta. Y entonces llegó mi parte favorita. Sonrió Kir, su voz bajando en un susurro cruel. Sabía que en el momento en que se enterara de que la fórmula había sobrevivido, su pequeño corazón culpable no lo dejaría descansar. Y como un reloj, envió a sus mejores ángeles a encontrar la verdad. Hizo un gesto burlón hacia Becky y Nan. Mientras ustedes creían que me estaban cazando, yo las cazaba a ustedes. Todo lo que necesitaba era el código de acceso y este lugar donde mi querido papá se ha estado escondiendo durante años. Y me lo entregaron en bandeja de plata. Los puños de Becky se apretaron temblando, el pecho de Nan subía y bajaba con furia, la traición ardiendo como ácido. ¿Pero por qué seguir con el juego?, espetó Becky. Si ya tenías la fórmula y la ubicación del CAE, ¿por qué demonios necesitabas fingir todo esto? Los labios de Kir se curvaron en una sonrisa peligrosa, con un brillo amenazante en los ojos. Seamos honestos, empezó, con un tono burlón. Esto no es una película donde el villano puede causar estragos y salirse con la suya. En la vida real hay consecuencias. Necesitaba que mi padre le diera el código a Frin sin destrucción ni escándalos. Ese era el objetivo. Tenía que seguir el juego, ganarme su confianza, pero no. Ustedes me obligaron a pasar por todo esto. Dio un paso al frente, su voz se volvió más fría y más cortante. Me costó más de lo que imaginan. Dinero, tiempo, hombres, armas. Y no olvidemos el riesgo para mi imperio. Pero ahora que me han forzado la mano, me aseguraré de que todas ustedes sientan el infierno que se avecina. Sus ojos se estrecharon y en sus palabras había una promesa inconfundible de caos. La risa de Kir permanecía suspendida en el aire como el humo de un fuego moribundo, enroscándose en cada rincón de la sala destrozada. Se acercó a Pichén, el hombre que una vez sostuvo imperios en sus manos, ahora ensangrentado, desplomado, entre los escombros de lo que solía ser su santuario. «Sabes, papá», murmuró Kir, agachándose frente a él, con una sonrisa cruel dibujada en el rostro. En el momento en que Frin me juró lealtad, todo lo que tú construiste pasó a ser mío. Se giró, señalando a Frin, que estaba recostada contra la pared, con una sonrisa mortal en los labios y sangre en las manos. Con ella lo tuve todo. Los planes de este cuartel general, tus redes, la ubicación de cada escondite de los ángeles en todo el mundo. Cada último tonto inocente que alguna vez creyó en tus mentiras. Se inclinó más cerca, la voz convertida en un susurro venenoso. Pero sabes, que era lo que más me importaba. La sonrisa de Kir se oscureció, los ojos se estrecharon. La fórmula. Se irguió, caminando como un depredador que acecha. Y cuando mi asesina Frin, justo aquí, se acercó a ti ofreciéndote una oportunidad de salvarte. ¿Qué hiciste, papá?, chasqueó los dedos, la voz subiendo de tono, cargada de desprecio. La rechazaste, me negaste, te negaste a entregar el código. Kir sacudió la cabeza fingiendo decepción. Eso fue tan estúpido.
Sus palabras golpearon como balas. Frin soltó una risa suave al fondo, un sonido más frío que cualquier viento de invierno. Kir extendió los brazos, el rey entre las ruinas. Y ahora mírate. Señaló los restos a su alrededor. Paredes rotas, ángeles caídos, sangre manchando el suelo como tinta sobre un pergamino. Mira tu imperio, viejo. Escupió las palabras como una maldición. Todo derrumbado, hecho polvo, desaparecido. El silencio que siguió fue sofocante. Los ojos de Pichén, llenos de furia y arrepentimiento, se encontraron por primera vez con los de Becky, pero no fue perdón lo que ella vio. Fue el reflejo destrozado de un hombre que sabía que había creado a su propio monstruo. Tus pecados te encontraron, papá, escupió Kir, dando un paso atrás. Y esta noche, yo también. Becky apretó los puños y la mirada de Nan era tan afilada que podría cortar. Entonces no eres mejor que ningún demonio al que hayamos enfrentado. La voz de Becky rompió el aire como un látigo, su rostro torcido entre la rabia y la incredulidad. Nos usaste a cada ángel aquí por tu propio motivo egoísta. Todo este tiempo, mientras creíamos que salvábamos al mundo, solo estabas limpiando tus propios pecados para luego destruirlo cuando te conveniera. Sus palabras golpearon como disparos. Los otros ángeles heridos levantaron la cabeza para escuchar y la cámara en ruinas cayó en un silencio pesado, solo interrumpido por el crepitar distante del fuego y los gemidos de los heridos. Pichén, ensangrentado y roto pero aún de pie, levantó la mano. No es así. Las está manipulando. Su voz era cruda, desesperada. Frin dio un paso al frente, la mirada fría como el hielo, lo bastante afilada para cortar carne. ¿Así que no creaste la fórmula?, preguntó, mortalmente tranquila, aunque sus ojos gritaban asesinato. Pichén bajó la mirada. La confesión quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. La creé, dijo apenas en un susurro, pero suficiente para que todos lo oyeran. La creé, continuó Pichén, los ojos atormentados por 1000 remordimientos. Construí una empresa, Sepsi. Se suponía que era una bebida inofensiva, pero luego, cuando descubrí que la enfermedad se propagaba, cáncer, fallas orgánicas, solo por su causa, ya era demasiado tarde. Entonces encontré la combinación de ingredientes que estaba matando a la gente en silencio. Quise destruirla, cerré todo. Tragó con dificultad, las palabras temblando bajo el peso de la culpa. Hice una lista de las combinaciones letales de ingredientes que causaban ese efecto tan dañino al mezclarse. La guardé en una bóveda indestructible para que nadie pudiera cometer el mismo error. Traté de limpiar mi alma. Construí a los ángeles para luchar contra hombres como mi propio hijo, para compensar lo que había hecho. Su mirada se cruzó con la de Becky y Nan, no pidiendo perdón. Pero entonces este mocoso apareció. Lanzó una mirada de odio hacia Kir. Pensé que lo había destruido todo, el negocio, la bóveda, el pasado. Pero Kir, él era más inteligente de lo que creí. Casi descifró la fórmula replicando mi último lote de bebida Sepsi y convirtió mis pecados en algo peor. Transformó Roca Aurora en el monstruo que Sepsi debió haber enterrado. La sala contuvo el aliento mientras las palabras de Pichén sacudían el suelo como terremotos.
Pichén escupió sangre al piso y sisió. La culpa de lo que creé me perseguirá hasta el último aliento, pero no te atrevas a compararme contigo. Yo me aparté. Construí algo para luchar contra hombres como tú. Yo nunca. Ahórrame el arco redentor, papá. La interrumpió Kir con una mueca burlona, aplaudiendo lentamente, con crueldad. Bla, bla, bla. Pobre genio trágico convertido en noble salvador. Ya es demasiado tarde para cuentos de buenas noches. Avanzó un paso, la voz convertida en un ronroneo helado. Ahora, dame el código. O juro que volaré la cabeza de cada ángel que quede en esta sala. He oído que muchos de ellos tienen dulces familias esperándolos en casa. Y ya sabes cuánto me encanta destruir vidas. Sonrió ampliamente, los ojos brillando con una amenaza sádica. Y por primera vez, incluso el fuego en la sonrisa de Frin titubeó, como si la oscuridad en el alma de Kir fuera demasiado profunda, incluso para ella. Por encima de mi cadáver. La voz de Becky salió ronca, llena de dolor y furia, un sonido arrancado de lo más profundo del corazón roto. En el momento en que dio un paso adelante, toda la sala pareció inclinarse. Polvo y humo se remolinaron bajo luces parpadeantes del techo. La sangre manchaba el suelo agrietado. Todo se volvió borroso, hasta que solo quedaron las dos. Frin también dio un paso al frente. El aire entre ellas crepitaba, pesado, con todo lo no dicho. Los recuerdos de sábanas enredadas, de labios magullados en habitaciones oscuras, de risas que parecían promesas. Y ahora, esto, traición. Los ojos de Becky se clavaron en los de Frin como dagas. La mujer a la que había amado o creído amar estaba allí, con los brazos cruzados, la sangre secándose en su piel, una sonrisa demoníaca torciendo sus labios como una burla cruel. La banda de Kir se movió inquieta. Dio un paso adelante, pero la mano de Kir se alzó con pereza. Déjalas, ordenó con voz cargada de diversión. Esto es personal. Becky respiró hondo, sintió cómo le ardía la garganta. Jugaste conmigo, susurró. Te di todo y me usaste como una maldita idiota. La sonrisa de Frin se ensanchó algo siniestro, brillando en sus ojos oscuros. Y Becky estalló. El primer golpe aterrizó con un crujido seco en el rostro perfecto de Frin. Su cabeza giró hacia un lado y una línea de sangre apareció en la comisura de sus labios. Y aún así, esa sonrisa seguía allí. Esto, gruñó Becky sacudiendo los nudillos adoloridos, es por esta maldita cara hermosa, la que me engañó con tu maldito encanto. Frin dejó que el golpe la alcanzara, tambaleándose levemente, la sangre deslizándose por su barbilla. La limpió con el dorso de la mano como si no fuera nada, sin apartar la mirada de Becky. Un solo momento se suspendió entre ellas, los fantasmas de lo que fueron, burlándose de ambas. El puño de Becky volvió, esta vez aterrizando directamente en el pecho de Frin. Un jadeo agudo de Frin, pero no se movió para bloquearlo, no contraatacó. Y esto es por ese maldito corazón perverso, el que latía al mismo tiempo y ritmo que el mío, y me hizo lo bastante estúpida para confiar en ti. Frin tropezó, soltando un leve gemido, pero la sonrisa nunca desapareció. En sus ojos destelló algo, dolor, arrepentimiento, o solo otra capa de la máscara que llevaba. No se sabía. Sigue, provocó Frin, con voz burlona, pero más suave ahora, casi tierna, bajo la crueldad. Becky soltó un grito primitivo sin palabras y le dio un rodillazo brutal en el abdomen. Frin se dobló con un jadeo agudo,
pero aún reía entrecortadamente a través del dolor. «Esto», la voz de Becky se quebró, los ojos empañados en lágrimas contenidas, la mandíbula temblorosa. «Esto es por todo lo que destruiste, todo lo que fuimos, todo lo que me hiciste creer». Las lágrimas nublaron la visión de Becky, pero no le importó. Sintió la traición en cada hueso, en cada latido de su corazón roto. El recuerdo de las manos de Frin sobre su piel ardía como ácido. Frin jadeó, pero aún sonreía a través del dolor, como un demonio disfrutando del fuego que había encendido. Becky sacó su arma y la apuntó directamente al corazón de Frin, la mano firme, el alma hecha pedazos. «Di algo», suplicó Becky entrecortadamente, la voz temblando, el arma también, su mundo entero suspendido en el espacio entre ambas. «Di una maldita cosa que haga que esto sea menos feo, menos repugnante, menos desgarrador». Frin levantó la cabeza lentamente. Su sonrisa se profundizó. La sangre brillaba en sus dientes. Sus ojos fijos en los de Becky ardían como fuego en la medianoche. Y no dijo nada. Solo sonrió. Esa misma sonrisa temeraria, hermosa, peligrosa. Nan tragó saliva. La mandíbula de Pichén se tensó, incluso los dedos de Kir se movieron sobre su pistola, listo para disparar en el mismo instante en que Becky apretara el gatillo. El corazón de Becky era un campo de batalla de recuerdos, besos secretos, mañanas suaves, promesas susurradas, risas, el dolor de amar a alguien que nunca conoció realmente. Y ahora, todo eso, cubierto por la traición. «Voy a contar hasta 3», dijo Becky con la voz apenas sostenida. 1, un latido, un destello de cada beso robado, de cada palabra susurrada. Frin no parpadeó. 2, la mano de Nan se movió apenas una pulgada hacia adelante, inútil, impotente. Frin sonrió, una sonrisa hermosa, inquietante, trágica. 3. Tres disparos ensordecedores. Las balas desgarraron el aire. El humo se tragó el sonido. Gracias por quedarte hasta el final. No todos llegan tan lejos, ¿sabes? Si este capítulo te gustó, puedes darle like, dejar un comentario o compartirlo con alguien que también ame perderse en estas historias. Y ya sabes, suscribirte es como dejar una luz encendida para volver a encontrarnos la próxima vez.